Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a este espacio. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para embarcarnos en una historia que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que rodea a una de las figuras más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, alguien que no solo conquista corazones en pantalla, sino que al parecer guarda un secreto que ha dejado a muchos impactados. Sí, estoy hablando de él, de Kerem Bürsin. ¿Se imaginan qué podría ser? El título del vídeo ya les da una pista: el cuerpo de Kerem Bürsin descubre su increíble secreto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en detalles que quizás nunca imaginaron. Y antes de que nos pongamos manos a la obra con este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos convoca. Cuando pensamos en Kerem Bürsin, lo primero que nos viene a la mente son sus papeles protagónicos, esa sonrisa cautivadora, su carisma arrollador y, por supuesto, su figura envidiable. Es un actor que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria, no solo por su talento actoral, sino también por su presencia escénica y esa conexión tan especial que logra con el público. Lo hemos visto en producciones que han roto récords, que nos han hecho suspirar, reír y llorar. Pero hoy, no vamos a hablar de sus proyectos cinematográficos o televisivos. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más personal, algo que ha salido a la luz y que ha generado un revuelo considerable. El título lo dice claro: el cuerpo de Kerem Bürsin descubre su increíble secreto. Y cuando hablamos del cuerpo, no nos referimos únicamente a su apariencia física, sino a todo lo que implica, a su estilo de vida, a sus hábitos, a sus pasiones ocultas. Y es que a veces las personas que admiramos en la pantalla, con toda esa fama y atención mediática, guardan aspectos de su vida que son verdaderamente sorprendentes y que revelan facetas que no conocemos. Y este secreto, mis amigos, está relacionado con algo que va más allá de las cámaras y los guiones. Se trata de una disciplina, una práctica, una habilidad que Kerem Bürsin ha cultivado en privado y que, al ser descubierta, ha dejado a muchos boquiabiertos. No es algo común en el mundo de la actuación, y eso es lo que lo hace tan intrigante. Piensen por un momento: ¿qué creen ustedes que podría ser? ¿Algún deporte extremo? ¿Una habilidad artística secreta? ¿Una práctica espiritual poco convencional? Las posibilidades son infinitas y la verdad es que cuando esta información comenzó a circular, generó mucha expectativa. Muchos se preguntaban si se trataba de algo que él mantenía en secreto por una razón personal, o simplemente porque aún no era el momento de compartirlo con el mundo. Y lo fascinante de esto es que a menudo, las celebridades tienen una vida fuera de los reflectores que es tan rica y compleja como la que vemos en las películas. Pues bien, el increíble secreto que el cuerpo de Kerem Bürsin ha descubierto, para usar una metáfora interesante, está ligado a su dedicación y disciplina en un ámbito que requiere una conexión profunda entre mente y cuerpo. Estamos hablando de artes marciales. Si han leído bien, y quienes son fans de Kerem quizás ya lo sepan, pero para muchos, la profundidad de su compromiso con esta práctica ha sido una revelación. No se trata de algo superficial, de un par de clases para mantenerse en forma. Estamos hablando de años de entrenamiento, de dedicación, de superar retos físicos y mentales. Y lo más impactante de todo esto es la disciplina que esto conlleva. En un mundo tan vertiginoso como el de la actuación, donde los horarios son impredecibles y las exigencias constantes, encontrar el tiempo y la energía para dedicarse a una disciplina tan rigurosa como las artes marciales es una muestra de un carácter excepcional. Para entender la magnitud de esto, pensemos en lo que implican las artes marciales. No es solo aprender a defenderse, es mucho más que eso. Es disciplina, respeto, concentración, control, fuerza interior y exterior. Es un camino de autoconocimiento y superación constante. Y Kerem Bürsin, aparentemente, ha abrazado este camino con una entrega admirable. Se dice que ha estado entrenando en disciplinas como el taekwondo y otras formas de combate. Imaginen a este actor, al que vemos interpretando personajes complejos y a menudo románticos, practicando patadas giratorias, bloqueos y movimientos precisos con una maestría que solo se adquiere con años de práctica y dedicación.
Esto nos da una visión completamente diferente de él, ¿verdad? Nos muestra un lado de su personalidad que va más allá de la imagen pública. La noticia de su habilidad en artes marciales no surgió de la nada. Hubo momentos, quizás en entrevistas o en publicaciones en redes sociales, donde se insinuaba o se mostraban pequeñas pinceladas de su entrenamiento. Pero fue la confirmación, o la mayor evidencia de su nivel, lo que realmente hizo que el público se diera cuenta de la profundidad de su secreto. Y aquí es donde entra la parte intrigante: ¿por qué mantenerlo relativamente en secreto? Una de las razones podría ser la naturaleza misma de la disciplina. Las artes marciales en muchas culturas se practican con un enfoque en la humildad y la discreción. No se trata de alardear, sino de la mejora personal. Kerem, siendo una figura pública, podría haber querido mantener este espacio privado para su desarrollo personal, lejos de las cámaras y las opiniones externas. Además, pensemos en cómo esta habilidad podría influir en su carrera actoral. Imaginen las posibilidades que se abren en términos de roles que podría interpretar. Podría abordar personajes de acción con una autenticidad sin precedentes, realizando sus propias escenas de lucha con una confianza que pocos actores pueden igualar. Esto no solo le daría una ventaja profesional, sino que también podría ser una fuente de satisfacción personal al poder plasmar en pantalla una parte tan integral de sí mismo. Y es que a veces las pasiones ocultas de las celebridades son las que más nos atraen, porque nos recuerdan que, detrás de la fama y el glamour, son personas con intereses y talentos diversos. Para profundizar un poco más en esto, hablemos de la influencia de las artes marciales en el desarrollo físico y mental. No es solo tontería física, es un entrenamiento integral. En términos físicos, mejora la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la coordinación y el equilibrio. Imaginen los beneficios para alguien que requiere un alto nivel de condición física para sus roles. Pero quizás lo más importante es el impacto mental. Las artes marciales enseñan a mantener la calma bajo presión, a resolver problemas de manera estratégica, a tener autodisciplina y a superar el miedo. Esto es algo que sin duda, Kerem Bürsin aplica no solo en su entrenamiento, sino también en su vida profesional y personal. Esa serenidad que a veces transmite, esa seguridad en sí mismo, podría tener sus raíces en esta disciplina. Y aquí viene la parte realmente interesante para nosotros como espectadores y seguidores de Kerem. ¿Cómo llegó a descubrir esta pasión? Los detalles exactos de su inicio en las artes marciales no siempre son públicos, pero podemos especular que, como muchas personas, pudo haber empezado por interés en la autodefensa, por el deseo de estar en forma, o quizás influenciado por alguna película o experiencia de vida. Lo importante es que una vez que se sumergió en ello, encontró un camino que lo apasionaba y que lo transformaba. Y es que cuando uno encuentra una actividad que lo conecta consigo mismo y lo desafía de manera positiva, es difícil dejarla. La revelación de este secreto no solo ha sorprendido a sus fans, sino que también ha generado un debate interesante sobre la percepción de las celebridades. Nos recuerda que todos tenemos capas, que detrás de la fachada que vemos en los medios, existen personalidades complejas y talentos ocultos. Y Kerem Bürsin, con su dominio de las artes marciales, nos ha dado una ventana a una de esas capas, una que es admirada por su disciplina, su fuerza y su dedicación. Ha demostrado que un actor no solo vive de su talento en la interpretación, sino que también puede ser un atleta consumado, un artista marcial dedicado. Es importante mencionar que este tipo de descubrimientos sobre celebridades pueden ser muy inspiradores. Ver a alguien tan exitoso y admirado comprometido con una disciplina tan rigurosa puede motivar a otros a explorar sus propias pasiones, a desafiarse a sí mismos y a descubrir talentos ocultos. Kerem Bürsin, consciente o inconscientemente, se ha convertido en un modelo a seguir en este sentido, mostrando que la disciplina y la perseverancia pueden llevar a logros extraordinarios, tanto dentro como fuera de sus carreras. Además, la difusión de este tipo de información nos permite apreciar a los artistas desde una perspectiva más completa. Ya no es solo el personaje que interpretan, o la imagen que proyectan en las revistas. Es la persona real con sus hábitos, sus entrenamientos, sus pasiones. Y para muchos, este descubrimiento ha añadido una capa de respeto y admiración hacia Kerem Bürsin. Ha demostrado que es alguien que no solo trabaja duro en su profesión, sino que también invierte en su propio desarrollo físico y mental de maneras que van más allá de lo convencional. Y si nos ponemos a pensar en el futuro, ¿qué más podríamos descubrir sobre Kerem Bürsin? Quizás otras habilidades ocultas, otros talentos que aún no ha compartido con el mundo. Oh,
Lo fascinante es que cuanto más conocemos a una persona, más nos damos cuenta de la complejidad y la riqueza de su ser. Y en el caso de figuras públicas como Kerem, cada pequeña revelación nos acerca un poco más a entender quiénes son realmente. En resumen, el increíble secreto que el cuerpo de Kerem Bürsin ha descubierto se refiere a su profunda y dedicada práctica de las artes marciales. Esta disciplina, lejos de ser una moda pasajera, es una parte integral de su vida, que ha moldeado su físico, su mente y su carácter. Su habilidad en estas disciplinas, mantenida con un grado de discreción, ha sorprendido y admirado a muchos, revelando una faceta de su personalidad que va más allá de su carrera actoral. Es una muestra de su disciplina, su fuerza de voluntad y su compromiso con el crecimiento personal. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este secreto sobre Kerem Bürsin, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo investigando y compartiendo esta información con ustedes. Hemos visto cómo la dedicación a una disciplina como las artes marciales puede moldear no solo el cuerpo, sino también el espíritu, y cómo estas pasiones ocultas añaden una dimensión extra a las personalidades que admiramos. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haberme acompañado en este recorrido. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Y ahora me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué les pareció esta revelación sobre Kerem Bürsin? ¿Les sorprendió? ¿Tienen alguna otra curiosidad sobre él o sobre otros actores que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y útil. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también descubran este increíble secreto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ningún contenido nuevo. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y contenido que les encantará. Un abrazo grande para todos.